Vamos a dar un poco de contexto sobre lo que está pasando, la tensión, tremenda tensión, que es casi a esta altura un eufemismo entre Estados Unidos y Venezuela. En las últimas horas, esta relación se tensionó y ha entrado en un punto extremo. La captura de Maduro por parte de fuerzas estadounidenses tras meses de sanciones y despliegues militares en el Caribe marca un giro histórico en la política de Estados Unidos de este último tiempo y también en cómo se pone el mapa y la geopolítica regional. Este hecho no solo redefine el mapa también interno de Venezuela, con un chavismo que estaba sumamente debilitado y una oposición que busca capitalizar naturalmente este momento, sino que también está abriendo interrogantes sobre la estabilidad democrática de América Latina. Ya muchos líderes se han manifestado preocupados por esto. Las repercusiones internacionales son inmediatas. Rusia, China e Irán han rechazado, condenado esta intervención, mientras que Naciones Unidas advierte sobre el riesgo de conflicto abierto. En paralelo, algunos países vecinos como Colombia y Brasil enfrentan el desafío de contener un posible aumento de migrantes, por ejemplo, y de sostener la seguridad en las fronteras. El Mercosur y organismos regionales se ven obligados a repensar su rol frente a una crisis que ya no es solo con Venezuela. Vamos a conversar con quien sabe ponernos en contexto sobre esta situación. Politólogo y analista Carlos Luján está hoy con nosotros para entender qué escenarios se abren tras esta intervención y secuestro de un mandatario. Cuestionado, pero mandatario al fin. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, es un gusto. Qué gusto que estés con nosotros, realmente. Tu primera percepción acerca de cuáles son los escenarios políticos que se abren en relación a estos acontecimientos, ¿cuál es? La primera cosa es que estamos asistiendo, todavía no ha transcurrido un año del gobierno de Donald Trump, a una política que nosotros llamamos la generación de un laboratorio de control en América Latina por parte de Estados Unidos. ¿Sí? Cuando decís nosotros, ¿a quiénes te referís? Cuando digo nosotros, un conjunto de investigadores latinoamericanos, Mónica Hirsch de Brasil, Juan Gabriel Tocatián de Argentina, Guadalupe González de México, Carlos Bien. Romero de Venezuela. Un laboratorio de control. Y tenemos esa idea que la presentamos en el último Congreso de Ciencia Política aquí y la hemos publicado en México. ¿Y qué significa esto? Que por un lado, una primera característica es el vértigo, ¿no? Es esta idea de que todo transcurre a una velocidad impresionante. Lo vimos lo que fue este fin de semana, unas políticas que generan caos, mensajes contradictorios, no sabemos si esto era el comienzo de una guerra o el principio de una negociación, si era la oposición tomando el gobierno en Venezuela o un cambio gatopardístico para que nada cambie. ¿Sí? Esa es la primera cosa. Lo segundo es la utilización de la intervención militar, en este caso, como una herramienta legítima de política internacional. En un mundo donde entonces esa idea de las reglas del derecho internacional, un mundo de acuerdo a reglas, que siempre sabíamos que las generaban los más poderosos, pero que reglas al fin, ahora salta por los aires. Entonces se puede intervenir en tu zona de influencia, lo que se ha dicho hasta el cansancio de la doctrina Monroe de América para los americanos, sin que eso sea un problema. Luego, la importancia de los temas económicos. ¿Sí? Vemos que la preocupación, lo observamos en el discurso de Donald Trump, por el petróleo, por las empresas que deben ir a extraer nuestro petróleo, dice Donald Trump. ¿Sí? Entonces, tenemos una cosa de securitización y finalmente
cómo la política interior norteamericana está determinando muchas de estas acciones, ¿sí? Lo que nosotros llamamos lo interméstico, el tema del vínculo entre lo internacional y lo nacional. Marco Rubio aparece, ustedes lo vieron en la conferencia, y dice, son estos hombres que están detrás de mí, dice Donald Trump, y en particular Marco Rubio, el que va a tener con la vicepresidenta Delcy Rodríguez los vínculos, y hoy vicepresidenta interina en Venezuela, para tratar los temas económicos y que hagan lo que deben hacer, ¿sí? Porque teníamos una segunda intervención militar preparada que no la tuvimos que hacer, pero siempre... Pero está ahí. Está ahí la amenaza, o sea, es un proceso entonces de negociación con mucho garrote y poca zanahoria. Claro, pero estamos hablando de un país que dice, bueno, nos vamos a quedar hasta que sea necesario, vamos a gobernar o a manejar las redes del país. Ahora, la pregunta que te quiero hacer concreta, y ya vamos a la mesa, es esta. Sacar a Maduro, secuestrar, sustraer a Maduro de Venezuela no implica que se haya quebrado el chavismo. Sigue en las estructuras de poder. Entonces, ¿cómo va a manejar Estados Unidos un gobierno externo, intervencionista, pero con una estructura de poder del chavismo que está ahí? Sí, es muy claro que eligieron como interlocutor a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a los hermanos Rodríguez, si pensamos también en Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, sí, a que esto claramente lo vimos en la asunción de ella, acompañada también del elenco militar, que es con ellos con quien van a dialogar los temas económicos. Esa es una posibilidad, que esto sea una negociación, como dijo reiteradas ocasiones Trump, por plata. Esto tiene que ver con el petróleo y lleva algo que conversábamos previamente. El asegurarse ese petróleo en la región le permite afrontar quizás otras acciones en Medio Oriente, ¿sí? O la pregunta es si esto es un proceso de transición, sí, de depuramiento, de privilegio de los civiles sobre los militares, que son quienes tienen el poder en Venezuela, que culminará a fin de este año o el año que viene en elecciones. Pero de eso no se ha hablado, ¿sí? Y Donald Trump con el actual gobierno venezolano son los que negocian. Ya fue muy claro dejar afuera a Corina Machado, María Corina Machado, Y Edmundo González Urrutia, al que ni nombró. ni No. lo nombró. Ni lo nombró. Salió anoche González Urrutia reivindicando Acá estoy, dijo, claro. con mucha moderación, reivindicando que se suponía que la transición iba a ser con lo que ellos reivindican, que ganaron las elecciones. Pero eso no aparece por ahora. Es como la famosa frase de Stalin con respecto al Papa: ¿y cuántos tanques tiene? Sí, o sea, en definitiva es, bueno, ¿y cuántos tanques tiene el mundo o Marina Corina? Parecería que lamentablemente esa lógica de poder, ¿sí?, es la que funciona aquí. Ese aseguramiento de las bases del petróleo, algunos analistas lo están planteando, tiene mucho que ver con la reunión de Trump con Netanyahu, habilitando la posibilidad de una intervención en Irán a partir ya no del desarrollo nuclear, sino del desarrollo misilístico iraní. Porque en un caso de conflicto más amplio en Medio Oriente de Israel con Irán, eso podría llevar al corte del Estrecho de Hormuz y parcialmente o temporalmente que el petróleo no fluyera hacia el resto del mundo y en particular China, que es el gran mercado. Y ya que te metiste en lo geopolítico, te pregunto, ¿China cómo juega en esto? Porque, es decir, Venezuela recibe o el gobierno de Maduro recibe el apoyo de Irán, potencia nuclear, China y Rusia, para hablar de los grandes, ¿no? China, comprador de petróleo del mayor productor, bueno, o los mayores sedimentos de petróleo que hay en el mundo, que son los de Venezuela. Entonces, ¿qué pasa con el petróleo que China le compra a Venezuela y cómo juega esto en ese esquema que está armando Trump?
China compra un 5% de su petróleo de Venezuela. O sea, en una situación de normalidad en el mercado mundial, esto no es un golpe para China en términos de desabastecimiento, sí le impide cobrarse una deuda de más de 60.000 millones que tiene el gobierno de Venezuela con China, que no sabemos cómo va a funcionar, pero tampoco sabemos si la producción petrolera en manos norteamericanas, que parecería que es el deseo de Trump, va a ir solo para Estados Unidos o va a ir en parte también hacia China. Ahora, por otro lado, sí, esto habilita la idea de que hay zonas de influencia y que de la misma forma que hablamos de América para los americanos, hablamos de Rusia para los rusos, pensando en la gran Rusia zarista y su expansión, de gran Israel para los israelites o de China para los chinos, y tenemos todo el tema de Taiwán. Ahora, esto no significa que automáticamente va a haber una intervención china en Taiwán, porque no lo hace quien quiere, sino quien puede. Estados Unidos, simplemente porque no todo el mundo tiene que tenerlo claro, tiene pactos de defensa, obviamente con la OTAN, pero también con países como Corea del Sur y Japón, donde frente a un ataque de otros países a ellos, Estados Unidos responde involucrándose en una guerra. No así con Taiwán, que es lo que se conoce como la ambigüedad estratégica. Sí, Estados Unidos no tiene un pacto. Ahora le acaba de vender 11.000 millones de dólares en armas a Taiwán. ¿Sí? Entonces no es tan sencillo pensar que pueda China hacer algo similar a lo que hizo Estados Unidos en Venezuela, ni que lo pueda hacer otros países. Pero, sí. No, obviamente mismo desde Estados Unidos se cuestiona el accionar de Trump. Hay actores que han dicho, bueno, esto es ilegal lo que hizo. La pregunta es, ¿qué mecanismos internacionales se pueden activar o qué efectos puede tener sobre la responsabilidad que Trump haya tenido en esta acción? bien, vayamos al tema interno, justamente. Lo que Trump de alguna forma ha caminado sobre una zona gris, ¿sí?, al hacer lo que denominó una operación militar extraordinaria. No sé si les recuerda la operación militar especial que hizo Rusia en febrero del 22 en Ucrania, ¿sí? La misma sigla, Operación Especial en un caso, operación extraordinaria en otro, que lleva, no en vano aparecieron agentes del FBI y de la DEA en el apresamiento de Maduro, que está siendo juzgado en un distrito de Nueva York, y que yo adelanto que no sería de extrañar que luego de las primeras, de las elecciones de medio término, al igual que hubo un indulto para un conocido narcotraficante como era el presidente hondureño, pueda haber un indulto para Maduro, que eso sea parte de las cosas que ya estén acordadas. No lo sabemos, pero no es descartable. Entonces, la crítica de que no pidió la autorización al Congreso para entrar en guerra, uno puede decir, ¿dónde está la guerra? ¿Dónde tenés al gobierno de Delcy Rodríguez con un comunicado hoy diciendo que van a entrar en un proceso de cooperación? Totalmente. ¿Sí? Digo, no se coopera con alguien que se está en guerra. Lo que no quiere decir, como tú bien decías, que la amenaza que el propio sábado plantea, pero teníamos otra operación muchísimo más grande, donde a los líderes venezolanos les va a ir mucho peor que de lo que le fue a Maduro, dicho en otros términos, van a morir en esas operaciones, no esté siempre como una espada de Damocles que puede implicar entonces sí una situación de guerra. Pero esto es gravísimo en términos, por un lado, mundiales, como decía, porque habilita acciones en todo el mundo ya donde lo único que legitima es la fuerza, pero también acciones en nuestra región. Acaban de decir, vamos a ir por Cuba, sí, pero también la presión sobre Petro
con lo cual no sería de extrañar que de la misma forma que plantearon, si Milei no gana las elecciones de medio término en Argentina, le vamos a retirar todo nuestro apoyo, puedan estar diciendo, si la derecha trumpista colombiana no gana en mayo, vamos entonces a accionar ya contra Petro como lo hicimos con Maduro, y nadie está libre de que se plantee mañana ustedes son un país de tránsito de la droga o lo que fuera y debemos intervenir en aras de evitar Ahí me quería esos detener, problemas. justamente en esto que acabas de decir, porque creo que hay un matiz. Este acontecimiento también está planteando o abriendo un debate muy significativo acerca de los límites del poder presidencial. Entonces, para que Trump pudiese hacer lo que hizo, tuvo que saltear al Congreso, saltarse al Congreso, y para saltar al Congreso puso la figura del narcoterrorismo como elemento para poder justificar esta acción. Los límites de Trump, ¿hasta dónde pueden llegar? Está frente a una elección en cuestión de meses, nada más, una elección legislativa que puede cambiar el orden del Congreso y podría llevarlo incluso a un impeachment. ¿Qué se juega Trump con esta movida? Bien. Primero, recordar que la última vez que el Congreso de Estados Unidos declaró la guerra a otro país fue luego de Pearl Harbor en el 41. Desde esa época hasta acá, no ha declarado la guerra a nadie más, no porque no haya habido intervenciones militares estadounidenses, no solo en la región, sino en el mundo. O sea, si Vietnam no fue una guerra, ¿qué es una guerra? Puede uno preguntarse. Entonces, esto no es nuevo tampoco de Trump, que tenemos partidos que han sido sorprendidos en su buena voluntad y Trump está haciendo cosas que en Estados Unidos no se hacían, ¿sí? O sea, esa es la primera cosa. Lo segundo es que un bombardeo masivo sobre Venezuela, como decíamos, que está presente, puede incluso hacerlo y después informar al Congreso. Ya un desembarco de cientos de miles de soldados, seguramente sí sea necesario tenerlo con apoyo del Congreso. Ahora, esto tiene mucho que ver con la política interna. ¿Sí? ¿Quiénes van a ser los candidatos en las próximas elecciones? No en la de medio término, sino cuando termine el mandato. Se hablaba de Vance, el vicepresidente, como posible sucesor de Donald Trump, y que Marco Rubio estaba peleando para entrar en la boleta. No estuvo en los conflictos en Ucrania, no ha estado en los temas del alto al fuego en Gaza, pero reaparece con mucha fuerza ahora, e incluso hay quienes plantean al interior de Estados Unidos, en el propio movimiento MAGA, ¿sí?, diferencias entre neoconservadores como Marco Rubio y aislacionistas como Vance. Entonces podría incluso pensarse que Marco Rubio va por todo y no solo por lo que se haga en Venezuela, sino en otros países, en particular su base en Florida, lo que le pide es que esto sea parte de un dominó que lleve al cambio de régimen en Cuba, sí, pero también podría, como decíamos, verlo en otros países, hasta que Marco Rubio sea el candidato presidencial o, lo que es más terrible, el vice de un Trump que vaya a un tercer periodo, que es inconstitucional, pero que lamentablemente hoy los analistas en Estados Unidos dicen, bueno, si le va muy bien, fruto de toda esta performance que está teniendo a nivel internacional y gana las internas, ¿quién para a Trump? Carlos, en el final, ¿cómo viste al gobierno uruguayo? Porque bueno, desde la oposición se criticó, ha salido todo el espectro político, el expresidente Lacalle Pou, el Partido Colorado, por supuesto el gobierno a través de su Cancillería, después confirmado por el propio Yamandu Orsi. ¿Cómo viste eso? Mira, yo creo que acá la discusión es quiénes están negociando, y una cosa es que en este momento tuviéramos un cambio de régimen en Venezuela, que Marina Corina Machado o Edmundo González, apoyado por Estados Unidos, llegara a
la presidencia luego de alguna transición, y otra lo que está ocurriendo, que es la legitimación, ¿sí?, del gobierno chavista, un gobierno chavista no madurista. Eso es lo que está ocurriendo. Si estas negociaciones son solo por petróleo, sí es una cosa. Si esto implica una depuración de los altos mandos y un proceso de transición que culmina en elecciones, es otra. No parece ser que los intereses de Estados Unidos, ni lo dicho por Trump, ni lo que está planteado en la estrategia de seguridad nacional, la democracia importe. No lo está en dicho documento, no fue nombrado el sábado por nadie, no es un argumento que plantea Marco Rubio cuando se dice le vamos a exigir a Delcy Rodríguez que haga lo que sea necesario. No han explicitado que lo que sea necesario es un proceso de una transición a la democracia. Entonces, lamentablemente el poder lleva de que quienes se sientan a la mesa lo deciden los poderosos y los temas sobre los que se discuten los define Estados Unidos. Entonces la pregunta que deberíamos hacernos en Uruguay es, en esta definición que ha dado Estados Unidos de interlocución con el gobierno chavista, ¿sí?, ¿cómo nos debemos parar? ¿Esto es lo que queremos para América Latina? Que Estados Unidos defina con quién se habla y sobre qué se habla en función de sus intereses, sí o no. E insisto, lo que podría ser un tema divisivo, ¿sí?, que es cómo se da un proceso de transición a la democracia a partir del encarcelamiento de Maduro, lamentablemente hoy, en términos del pueblo venezolano, no está sobre la mesa. Entonces, yo creo que podemos discutir de lo que decíamos. La realidad internacional, que lo que se está jugando allí es la autonomía que tienen los pueblos, sí, para tener sus propios gobiernos, que espero yo sean gobiernos democráticos, pero insisto, cuando plantean que van por Petro, no están hablando de un gobierno autoritario, ¿sí? O sea, para Donald Trump no hay esa división. Hay gobiernos que están alineados con los intereses de Estados Unidos y gobiernos que no están alineados. Que los gobiernos tengan derecho a querer, o partidos en la oposición en los distintos países querer estar alineados con Estados Unidos y otros a no, me parece parte de la discusión política. Pero no sé de ningún partido en Uruguay que haya planteado alinearse con los intereses del Estados Unidos trumpista que tenemos, porque iría contra todas nuestras tradiciones en materia de política internacional. Como todo este evento está en pleno proceso, yo te invito, si sos tan amable, a que vuelvas, a que conversemos nuevamente acerca de cómo va evolucionando esto, que parece que Latinoamérica tampoco se pone de acuerdo acerca de cómo pararse frente al asunto. Gracias, Carlos, por haber venido esta mañana a la televisión pública. Muchísimas gracias a ustedes y agradezco, como siempre, a la Universidad de la República, que igual que este canal es parte de nuestro Estado y nos permite difundirle a la gente las cosas que están pasando en él. Es hora de tomar en cuenta la academia, por fin. Sí.